Bueno, pues hace rato yo platicando con Ali respecto a esto, indudablemente que el Señor me preparó porque en la mañana estaba escuchando yo un cassette del padre Salvador Herrera, donde él hace la liberación de la casa y yo había tenido ese cassette ahí y en la mañana lo puse y empecé a orar fuertemente con ese cassette. Sin saber, esa fue mi preparación para poder hoy tener la fuerza para estar aquí hablando de este gran de esta gran bendición y gran proyecto de Dios con esta humilde sierva de él, que yo le decía a Ali en la mañana que él ha hecho grandes cosas para mí, conmigo, en mí, que no las merezco indudablemente, pero que yo sé que es por su fuerza y por su amor, por el gran amor que él me tiene. Entonces en la mañana me preparó de tal manera que yo sentía de verdad estar rodeada de ángeles esta mañana, ahí en la casa de ustedes, donde empecé a hacer esa oración por esa gran liberación, porque estoy viendo entrar la luz de Jesús a toda plenitud, a todos mis hijos. Amén. Y eso es grandioso para mí. Amén. Por eso no me puedo quedar callada de decir, ¿cómo es que Dios me encuentra? Porque nosotros no lo encontramos. Él se deja encontrar por nosotros. Se pone en el camino. Bueno, yo empiezo con una inquietud a los 19 años, yo empiezo con una inquietud de Dios. ¿Cuántos años tienes ahora? Voy a cumplir 57 años. Okay. A los 19 años yo empiezo con una inquietud de Dios porque voy a contraer matrimonio, porque tengo un novio y ya estamos queriendo casarnos. Y entonces, pues en mi vida, en mi niñez, mi abuela se separa de mi abuelo por religión. Mi abuela se viene al centro de la ciudad de Tabasco, la ciudad de Villahermosa, Tabasco, y se separan y mi abuelo se queda en un municipio del estado de Tabasco. Él, siendo católico, pues de tradición a su manera, pero yo creo que con una fe bien arraigada, mi abuela se viene y se separan por la religión porque ella se convierte al protestantismo, está en la iglesia presbiteriana, y entonces ella empieza a encauzar a todos sus nietos hacia esa iglesia y nos llevaban de pequeña, yo recuerdo, a la escuela dominical y venían las hijas de mi abuela, tías nuestras y amigas de ella, a darnos la escuelita dominical y a instruirnos referente a la fe protestante. Ahí llevo casi parte de mi vida yo, sin darme cuenta pues como todo lo que está aconteciendo a mi alrededor referente a la fe. Simplemente nos llevaban y como nos daban dulcito y nos daban muchas cosas, pues me gustaba ir con mis hermanitos porque yo soy la número 11 de 2 hermanos. A los 5 años pues nosotros quedamos huérfanos de papá y es lógico que mi abuelita tuvo más dominio sobre mi mamá y nos siguió inculcando hacia esa fe, aunque mi padre profesaba a su manera la religión católica. Y mi mamá se queda realmente sin fe, no sabe si ponerse de parte de su papá o de su mamá, y se pone neutral y ella se queda ahora sí sin religión, en una palabra. De alguna forma era un poquito más católica tal vez, porque era lo que yo le veía un poquito más de práctica en cuanto a su rezo, pero nunca la vi hacer un rosario, sinceramente. Yo creo que estaba muy confundida precisamente por la separación de sus padres. Cuando yo llego a la edad de 19 años, pues yo me sentía sin fe, sin religión, como la hojita que lleva el viento, para donde la llevaran, para donde la invitaran. En esa edad, mi hermano, por necesidad se convierte en mormón, porque él quería ir al internado y para que no pagara la colegiatura completa tenía que bautizarse por la iglesia mormona. Entonces, un grupo de amigos de él lo ayudan para que entre ahí y yo empiezo a llegar a la iglesia mormona por esa ayuda que le están dando a mi hermano para que estudie, porque pues nosotros pues de escasos recursos y sin un papá ya a esa edad estamos buscando los medios de sobrevivencia. Y así es como pues yo participo algo en cuanto a los jóvenes mormones.
de algunas prácticas de la iglesia mormona. Pero me caso y me caso con un católico a su manera, como decimos nosotros, ¿no? Pero sí con un conocimiento muy fuerte, porque él es una persona que le gusta leer, sus amigos le llamaban el bibliógrafo, porque leía mucho de todo, y entonces pues yo no me caso por la iglesia, porque desde luego esa no es mi fe, y yo mis convicciones soy muy fuerte en eso, ¿no? Cuando creo en algo, creo y punto. Entonces yo no me caso por la iglesia porque yo le decía que no era mi fe, él hace todo para casarnos por la iglesia, pero pues yo prácticamente lo decepciono en ese aspecto porque no, él dice que todas las muchachas quieren salir de la iglesia de blanco y de velo y todo, y ese no era el caso mío. Yo decía que yo lo amaba a él y que no me importaba casarme solamente por el civil. En realidad, pues yo no tenía una fe así. Yo siento que para ir a eso tenemos que tener una fe bien puesta y con una seguridad de lo que queremos, porque Dios no debe ser cosa social para nadie. Y así nos casamos y llega a la casa de ustedes una persona, mi hermana, que de las mayores, que anda en la búsqueda de Dios también, se convierte ella a los Testigos de Jehová. Ella empieza a practicar la religión de los Testigos de Jehová y por lo tanto nos quiere llevar a todas nosotros allá. Y como yo me caso con un católico, ese casi no me deja, no me da permiso, pero yo intento y empiezo a estudiar con ellos fuertemente a los 22 años. Cuando voy a tener mi primer bebé, porque yo empiezo a sentir la necesidad de Dios y a buscar la forma de darle a mi hija o a mi hijo ese Dios que yo no he encontrado en todo este caminar. Y así empiezo yo a estudiar con los Testigos de Jehová desde los 22 años aproximadamente, y en el caminar pues empieza a haber una división en nuestro matrimonio. Mi esposo jamás aceptó eso, no los corría porque es una persona muy educada, pero sí yo veía su enfado que él tenía por cuando ellos me visitaban y las horas que tardaban dándome estudio y todo. Yo estoy desesperada buscando a Dios y me aferro a esa enseñanza que ellos me están dando. Y pues yo ya hablaba así: mi religión no me permite esto, mi religión no me permite comer aquello, mi religión, o sea, yo me consideraba ya parte de esa religión, aunque siempre fui muy inquieta para buscar. Ellos dan los primeros estudios que se llama La verdad que lleva vida eterna, el libro rojo, la puerta ancha y la puerta angosta. Y bueno, yo empiezo a estudiar todo esto y empiezo a pelear con todo el que encuentro. Pues es triste reconocer, pero solamente te preparan para eso. Entonces yo empiezo a pelear con todo el que encuentro y a decir, ¿no?, que a señalarle a sobre todo con los católicos. No sé, pero es lo que más adelante yo voy a enseñarles, que fue lo que me llevó a ser católica. Entonces, cuando yo empiezo mi carrera con ellos, yo empiezo a leer y a estudiar verdaderamente la Biblia, y mi esposo, que ya está inquieto por lo que está pasando en mi vida y porque yo no quiero bautizar a mis hijos, y en este caminar me lleva a 8 o 9 años y yo no bautizo a mis hijos. Tengo 4 hijos, 2 varones y 2 niñas, y yo no los bautizo. Porque yo digo que cuando ellos estén grandes, que escojan su religión, si quieren irse con su padre o si quieren quedarse en la mía. Y yo a escondidas y como podía me iba a los estudios que se daban en la casa de mi hermana, el estudio del libro rojo. Y yo ahí llegaba y mi hermana siempre me decía: es que yo tengo mucho interés porque tú seas testigo de Jehová. ¿Pero por qué?, le decía yo. Porque ella siempre estaba detrás de mí cuidándome, que yo cumpliera con todo lo que decía la organización y todo. Y yo le decía: ¿por qué tienes tanto empeño en que yo sea? Si somos 9 hermanas, las otras también. A ellas también les empieza a dar estudio y las empieza a perseguir con lo de la fe y la religión, pues. Pero como que yo soy su punto, su centro, su punto blanco. Y como cedo mucho porque voy y yo soy inquieta por conocer la palabra de Dios, y yo los bendigo porque de alguna forma me inquietaron mucho abrir la palabra de Dios. Y cuando ella
ahora sí que me empieza a decir, ¿no? Que yo tengo que tomar ya decisiones de hacerme, de simbolizarme, de ir de ser precursora, de ir a tocar las puertas de casa en casa. Yo siento que eso va a ser un problema muy grande entre mi esposo y yo. Y entonces él me dice, es que estamos divorciados.